Exones, encargados de codificar una porción específica de la proteína completa. Los exones están separados por intrones. Estas secuencias no se eliminan en el proceso de splicing. Un intrón es un fragmento de ADN que está presente en un gen pero no codifica ningún fragmento de la proteína. Los intrones son eliminados en el proceso de maduración durante la transcripción. Histonas. Son unas proteínas pequeñas que están en el núcleo. Son muy básicas, lo que les facilita unirse al ADN para ejercer su función de empaquetarlo, formando parte de la cromatina. ARN mensajero o ARNM está formado por el proceso de transcripción. La cadena de ADN actúa como una plantilla en la formación de esta hebra de ARN. ARN ribosómico o ARNR. Esto ayuda al ARNM y el ARN de transferencia a unirse para formar la cadena polipeptídica. ARN de transferencia o ARNT. Hay al menos 20 especies de ARNT y estos actúan en traer las bases para formar los aminoácidos de la cadena polipeptídica. Transcripción es la síntesis de ARN tomando como molde el ADN y significa el paso de la información contenida en el ADN hacia el ARN. Es realizada por las enzimas ARN polimerasas que utilizan como molde una cadena de ADN. Las ARN polimerasas recorren la cadena de ADN en sentido 3' a 5' y añaden los nucleótidos complementarios a los de la cadena de ADN que se transcribe. La ARN polimerasa empareja adenina, citosina, guanina y timina del ADN con adenina, citosina, guanina y uracilo de la cadena de ARN que va creciendo. Es así como la secuencia de bases del ARN es complementaria a la secuencia de la cadena codificadora e igual a la secuencia de la cadena estabilizadora del ADN, cambiando timina por uracilo. La molécula de ARN crece en sentido 5', 3', pues añaden los ribonucleótidos en el extremo 3' del OH libre de la cadena naciente. Cada vez que se añade un nucleótido trifosfato al extremo 5' del nucleótido, se une al 3' libre de la cadena que se está formando mediante un enlace fosfodiéster y se libera un pirofosfato. La transcripción es asimétrica, solamente se transcribe para cada gen una de las dos cadenas del ADN. La cadena transcrita se llama codificadora y la cadena de ADN que no se transcribe se denomina estabilizadora. En los organismos eucariotas, para cada gen solamente se transcribe una cadena de ADN, la codificadora, de forma que genes distintos del mismo cromosoma pueden utilizar como codificadora una cadena diferente a la de otros genes. Transcripción en procariotas. En bacterias existe solamente una ARN polimerasa que sintetiza todos los tipos de ARN. La ARN polimerasa de E. coli está formada por varios polipéptidos, 2 alfa, 1 beta y otro beta prima. Además, la enzima completa u enzima tiene el factor sigma necesario para iniciar la transcripción, aunque una vez iniciada la transcripción se libera y el núcleo central prosigue con la elongación del ARN. En la transcripción se distinguen 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. Elongación. Una vez iniciada la transcripción, el factor sigma se suelta y el núcleo central de la ARN polimerasa comienza a sintetizar ARN en el sentido 5' a 3' a partir de los ribonucleótidos trifosfatos libres. A la vez, la región del ADN que se está transcribiendo se va desenrollando. Terminación. La terminación de la transcripción en E. coli puede deberse a unas secuencias terminadoras que por autoacoplamiento forman un lazo en el ARN, que es una señal
para que el ARN polimerasa se separe del ADN y termine la transcripción. El factor proteico Rho, que reconoce una secuencia específica del ARN y se une a ellas para tirar del ARN y soltarlo en el ARN polimerasa. En bacterias, muchas veces los ARN mensajeros son policistrónicos, también llamados poligénicos, es decir, un solo ARN mensajero contiene la información para la síntesis de varios polipéptidos distintos que suelen estar sometidos al mismo control. El grupo de genes que codifica a estos polipéptidos se denomina operón. Transcripción de eucariotas. La transcripción en eucariotas se realiza en el núcleo y aunque el proceso básico es similar al de procariotas, la maquinaria transcripcional y el destino de los ARNM es mucho más complejo. La estructura de la ARN polimerasa eucariótica es más complicada. Además, se requiere una gran cantidad extra de elementos proteicos y secuencias en el ADN para señalar y regular los niveles de síntesis del ARNM. Las proteínas accesorias necesarias para la transcripción eficiente se han denominado genéricamente como factores transcripcionales. Estos no interaccionan directamente con la ARN polimerasa, sino que forman complejos que modifican la estructura de cromatina para permitir el inicio de la síntesis del ARNM. Cabe mencionar que la estructura de los cromosomas es determinante en las eucariotas. En eucariotas complejas se calcula que solo de 1 a 2% de ADN es transcrito en mensajero y una gran proporción del ADN existe permanentemente en forma de cromatina muy condensada, que es transcripcionalmente inerte. Las secuencias que son transcritas se encuentran en cromatina menos compactada y las regiones del cromosoma donde se encuentran se conocen como eucromatina. La RNA polimerasa 1 sintetiza los precursores del ARN ribosómico. La ARN polimerasa 2 sintetiza el ARN heterogéneo nuclear. La ARN polimerasa 3 sintetiza los precursores del ARN transferentes y el ARN 5S de la subunidad grande del ribosoma. El procesamiento o maduración del ARN se refiere a las modificaciones que sufren los ARN después de sintetizarse. Es diferente en procariotas y en eucariotas. La maduración del ARN en procariotas solo se maduran los ARN precursores de los ARN ribosómicos y transferentes. Los ARN mensajeros no sufren proceso de maduración. Según se transcriben, se les unen los ribosomas y se van traduciendo. Maduración del ARN en eucariotas. En eucariotas maduran todos los ARN. El procesamiento de los ARN ribosómicos es más complejo y consiste en los siguientes puntos. La adición en el extremo 5', una caperuza de metilguanicina que evita su degradación. La adición en el extremo 3', una cola de poliadeninas formada por entre 100 y 200 ribonucleótidos de adenina, que también evita su degradación. La eliminación de intrones, es decir, elementos de la ARN polimerasa 2 que no se traducen. Las regiones que se traducen se denominan exones. Este proceso es conocido como splicing. En diferentes tejidos de un mismo individuo o en el mismo tejido en diferentes momentos del desarrollo, se puede producir un procesamiento distinto del mismo ARN polimerasa 2 y por eso en cada tejido o momento del desarrollo que se produce un ARN mensajero maduro diferente que origina un polipéptido distinto. Un ejemplo es en la tiroides y en el hipotálamo. La misma ARN polimerasa 2 da lugar con procesamientos diferentes al péptido calcitonina o en el tiroides al péptido CGRP en el hipotálamo.